Hola a todos y todas, ¿cómo están? Muy bienvenidos al primer capítulo de Cirugía al Día. Soy Wenceslao Seger, soy cirujano y me acompaña el doctor Marín. ¿Cómo están todos? Soy el doctor Diego Marín, soy coloproctólogo y la verdad es que estamos contentísimos de poder aterrizar y comenzar este proyecto que venimos trabajando hace meses. Es una idea que nació de nosotros dos, de querer compartir con la gente conocimiento quirúrgico de una forma más coloquial, conversado, no tan estricto, ¿verdad? No tan formal. Y la verdad es que la idea es que sean conversaciones coloquiales, cotidianas, donde aprendamos sobre cirugía con invitados excepcionales. Oye, para partir les queremos pedir a todos que, bueno, no solamente nos sigan, sino que también nos comenten para poder ir interactuando, para poder hacer los capítulos que ustedes quieran y que finalmente formemos una gran red de cirugía en Chile. Y ojalá en Latinoamérica y en todos los países hispanohablantes. Exacto. Saludamos a quienes nos están escuchando del auto, de un pabellón aburrido, entre las cirugías esperando entrar a un pabellón, porque la idea es que esto sea algo dinámico, que nos puedan escuchar donde ustedes necesiten y en el formato que más les acomode. Ahora, antes de partir, Wenceslao, bueno, cirujano, se presentó, estuvo un tiempo en Viña, ahora está en Santiago. Así es. Bueno, entre los últimos 2 años he ido y venido entre Viña y Santiago ahí por los estudios de mi señora, pero ya estamos instalados en Santiago por los próximos varios meses, así que con todo con este proyecto nomás. ¿Y cómo ha estado tu vida? La Bien, todo familia. bien, todo bien. La familia bien, mi niño bien, tengo una bobita ahí de 2 años, exquisito. ¿Y tú, Diego, cuéntanos? Yo bien también, bueno, trabajando, tengo 3 niños. Uf, Así que trabajo en la casa harto y trabajo también en el hospital y en la clínica, pero entretenido, lindo, una familia grande y con desafíos por delante y proyectos. Así que muy contento. Lo que sí, para partir y empezar a agarrar vuelo con esto, uno no puede estar en un pabellón dormido, operando, ¿verdad? Tiene que estar con los ojos abiertos. Y lo mismo pasa en este podcast. Por eso contamos con el auspicio de nuestros amigos de Vendomática, que junto con la Baza nos dan un rico café. Para cada capítulo tendremos participación de ellos. Nos van a así aportar con es. café para despertar y un regalito para nuestros invitados, ¿verdad? Así es, porque el café nos congrega, nos une y además nos hace tener una buena conversación en relación a la cirugía. Oye, y lo otro también, que fome hacer las cosas solo. Aquí obviamente estamos nosotros dos. Uno no podría estar solo en pabellón, estudiando. Necesita comunidad, gente que la acompañe. Y para eso tenemos la Sociedad Chilena de Cirugía, que además de acompañar a los cirujanos de Chile, nos acompaña a nosotros como auspiciador de este podcast, nos ayuda a llegar más lejos, a llegar a todos ustedes y apoya este proyecto que en el fondo lo que busca es generar, como tú decías antes, comunidad entre los cirujanos y cirujanas del país. Bueno, oye, y a lo que nos convoca quizá, hablando de la Sociedad Chilena de Cirugía, hoy contamos en nuestro Tal primer cual. capítulo con un invitado estrella, él es past president de la Sociedad Chilena de Cirugía, él es médico de la Universidad de Chile, cirujano de la Universidad de Chile y coloprocto de la Universidad de Chile. Y lo venimos persiguiendo hace meses para que sea el primer invitado. Así es. Bueno, hablamos del doctor Alejandro Barrera. El presente, ojalá que nos cuente un poquito él. Entonces, doctor, cuéntenos un poquito de usted, cómo ha llegado, cómo llegó a ser y en qué está actualmente, para después pasar al tema del primer capítulo. Hola Wenceslao, hola Diego, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este proyecto tan interesante y como ustedes dicen, ojalá que nos permita seguir construyendo comunidad entre los cirujanos y las cirujanas de habla hispana. Bueno, yo tengo 60 años, tengo 2 hijas, ¿no? Como dice un amigo mío, de 2 administraciones distintas. La mayor de 27, que ella ya es profesional, y la chica de 12 que está en el colegio. La Paula, mi señora, me está esperando en la casa. Espero que con los perros. ¿Sí? Tengo 2 perros también que son mis regalones. Y como tú dices, sí, soy pura sangre de la Chile. Y desde el año 95 que llegué a hacer mi beca de cirugía general en el Hospital San Borja, y ahí he desarrollado toda mi actividad clínica hasta el día de hoy en que ya me tocó la responsabilidad de ser jefe de servicio. Y desde hace 7 años desarrollo mi actividad privada en Clínica Universidad de los Andes. Y además tiene un pasado
gremial, no sé si se podría decir así, ¿verdad? Por 2 periodos fue presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía. O sea, 2 años. Es un periodo que dura 2 años. 2 años, perdón. Sí. ¿Qué Ya. tal eso? ¿Qué... No, una experiencia muy interesante. Yo creo que también permite conocer vivencias distintas. Me permitió conocer el trabajo que desarrollan los cirujanos desde Arica hasta Magallanes. Uno se lleva sorpresas de repente y uno piensa que el nivel de la cirugía en Santiago es top de línea. Y uno cuando ve el trabajo que realizan, por ejemplo, los cirujanos en Puerto Montt, los cirujanos en La Serena, Coquimbo, Valle, uno se da cuenta que tienen un trabajo que no tienen nada que envidiarle a ninguno de los hospitales universitarios y ninguna de las clínicas importantes de la región metropolitana. El nivel de la cirugía en Chile, desde Arica hasta Magallanes, es un nivel de excelencia y yo creo que todos los cirujanos y las cirujanas debemos felicitarnos por eso. Mire, y además contamos con uno de los pioneros en la cirugía robótica, que vamos a hablarlo en el futuro. Tenemos muchas ganas de conversar eso con usted. En un futuro capítulo, claramente. Encantado. Exactamente. Oiga, bueno, con este tremendo currículum pasamos a hablar de un tema que es bastante prevalente. Yo creo que es bastante prevalente e incidente, bueno, a todos los niveles de medicina, desde uno que llega a los servicios de urgencia, que es el sangrado, la hemorragia digestiva baja, ¿no es cierto? Entonces queríamos poner a grandes rasgos 2 panoramas y centrarnos en lo quirúrgico. No en la clínica, no en la parte de la fisiopatología, ni en las causas, que son múltiples, sino que centrarnos en cirugía, ¿ya? Entonces, queríamos partir con el primer caso, que era enfrentarse con este paciente que llega con una hemorragia digestiva baja de mediana data, digamos, de un par de días, un par de incluso semanas, intermitentes, en general que autolimitado en su minuto, entonces como que no consulta y que llega a la consulta de urgencia con este sangrado y dijo, ya, hoy día tuve un episodio más. Entonces, cuéntanos un poquito cómo afrontar este paciente que es bastante común. Ya todo nos va a pasar o no ha pasado. Claro, ¿cuál es cómo el cirujano entra o la cirujana entra en este escenario? Claro, bueno, es un motivo de consulta bastante frecuente, no solamente en la urgencia, sino que también en la consulta ambulatoria. El paciente que tiene un sangrado relativamente menor o que él evalúa como menor, que no tiene una gran repercusión ni hemodinámica ni sistémica, y que tampoco altera en forma importante la calidad de vida. En ese sentido, yo creo que lo primero que debiera hacer cualquier médico, no solamente el cirujano, cualquier médico que evalúe ese paciente, es tratar de evaluar la cuantía del sangrado. Y aquí un dato importante, que los cirujanos debiéramos evaluar la cuantía del sangrado distinto de como la evalúan nuestros queridos amigos internistas. Nuestros amigos internistas dicen, el paciente sangró 500 cc. Y uno va y ve un enfermo rosado que tiene 60 de pulso y que tiene presión normal. Probablemente ese enfermo no sangró un 10% de la volemia. Claro. Sangró mucho menos. Entonces nosotros, más que ver la cantidad del sangrado, tenemos que ver la repercusión que tiene ese sangrado en el paciente. Primero, si tiene repercusión hemodinámica o no tiene repercusión hemodinámica. Y segundo, si ese sangrado provocó anemia o no provocó anemia. ¿Ya? Yo creo que ese es el primer enfrentamiento. Y el segundo enfrentamiento, y que a veces a todos los cirujanos se nos olvida, es al paciente hacerle un buen examen proctológico. Descartar una causa anorrectal del sangrado. Y ese debiera ser el primer enfrentamiento en el box. Hacer un buen examen físico, completo, ver si el paciente tiene anemia, examen abdominal, examen proctológico que incluye el tacto rectal y posteriormente un hematocrito y una hemoglobina o un recuento hematológico que nos permita evaluar si es que el paciente tiene anemia o no tiene anemia. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, en este paciente que el examen físico no es concluyente en el sentido en que no hay un tacto rectal con masas, no hay alguna patología no rectal que sugiera que sea la causa del sangrado, y en un paciente, este es el primer escenario, que no tenga repercusión ni una anemia que en este periodo de tiempo de sangrado. ¿Cuál es la conducta a seguir en su consulta o en la consulta de urgencia? Ese paciente debiera hacerse una colonoscopía en forma precoz. Perfecto. Estamos hablando de en la siguiente semana o los siguientes 10 días.
y educarlo y advertirle de que si presenta nuevo episodio de sangrado, si presenta algún tipo de sospecha de compromiso hemodinámico, mareo, decaimiento, que vuelva a consultar en la urgencia. Perfecto. Pero y ahí en el fondo, y esto porque suele pasar, el paciente dice, pero doctor, pero sí voy a seguir sangrando. Cuando le transmite ahí la tranquilidad de que, o sea, vaya a seguir sangrando hasta que no sepamos por qué está sangrando. Pero mientras no tenga repercusión hemodinámica ni descenso de la hemoglobina, como tranquilo, lo estudiamos. Exacto. Ahora, en un ambiente hospitalario, salud pública, digamos, una colonoscopía en una semana es como un milagro. Es un poco complejo. Ahí hospitaliza al paciente. ¿Cómo gestiona esa Yo creo celeridad? que, independiente de eso, si pensamos en que la gran mayoría de las hemorragias digestivas bajas, leves, como es en este caso, son por sangrado hemorroidario, el sangrado hemorroidario es muy raro que provoque anemia. De los pacientes que llevamos a cirugía por patología hemorroidaria, por enfermedad hemorroidaria verdadera, en la serie del Hospital San Borja, el 5% de ellos, la indicación quirúrgica es por anemia. O sea, es raro, uno de cada 20 pacientes. Entonces, primero el paciente es tranquilizarlo. Lo más probable es que esto sea patología hemorroidaria. En general, el sangrado hemorroidario no produce anemia, así que sí, va a continuar sangrando. Le indicamos algunas medidas dietéticas que hablan de las deposiciones, que consuma más fruta, más verdura. Eventualmente le podemos indicar algún ablandador como el polietilenglicol o alguna otra, o lactulosa, alguna cosa de ese tipo. Y una colonoscopia en forma ambulatoria. Perfecto. Perdón, ahí la edad del paciente, ¿le modifican algo el enfrentamiento, la urgencia, el estudio? Claro, si un paciente mayor de 50, a pesar de que el cáncer colorectal en general no produce un sangrado visible y masivo, sino que más bien un sangrado crónico, sí, si es un paciente mayor de 50 años, probablemente me va a activar la sospecha y me va a hacer tratar de gestionar una colonoscopia un poco más precoz. Y, por ejemplo, ¿qué opinaría en el caso de que se tenga la disponibilidad de un hospital terciario, este paciente que llega y consulta en el servicio de urgencia? En el caso de que nosotros descartemos la patología orificial y sospechemos por edad o por cuadro clínico que puede haber algún cáncer colorectal que no sea palpable, que no sea rectal, digamos, o por lo menos medio inferior. Entonces, ¿qué opinaría usted de hacerle un escáner o de seguir estudiando quizás en la consulta de la urgencia? O sea, si el paciente tiene algún síntoma de riesgo, como cambio del hábito defecatorio, como baja de peso, como un sangrado distinto del sangrado hemorroidario, que tenga, por ejemplo, hematoquesia, o que Claro, tenga antecedentes familiares, puede ser una alternativa. claro. Puede Yo ser creo que una alternativa. estando la disponibilidad, yo no Claro, la... pero no en el sentido de diagnosticar la hemorragia, Claro, sino que en el sentido exactamente. de buscar alguna Alguna patología causa. que explique la hemorragia. O sea, el angiotac de urgencia en este caso lo reservaría cuando además del sangrado hay algún otro signo o síntoma que me orienta que pueda haber una patología que aparezca en el escáner. En el fondo. Exacto, o sea, es que ahí ya estamos hablando de otro setting de pacientes. Exactamente. Estamos hablando del setting de pacientes que o tiene algún grado de compromiso hemodinámico o tiene anemia. O sea, ya hay alguna repercusión importante del sangrado. Claro. Y en ese paciente yo creo que sí. Ahí uno se plantea la duda de con qué comenzar, digamos. Si comenzar con una colonoscopía o con un angiotac para hacer el diagnóstico. La verdad es que las dos alternativas son buenas. La colonoscopía, claro, la colonoscopía requiere una preparación que puede hacerse, una preparación fast. O en algunas series muestran que la sangre, al ser catártico, se puede hacer también una colonoscopía sin preparación. Ay, pero Pero antes que siga con su algoritmo, que está muy interesante, vamos a ese caso. O sea, llegó el paciente sangrando a la urgencia, le pidieron un perfil hematológico, usted lo fue a ver, está con anemia. Y usted le pregunta, el sangrado es como abundante. ¿Qué hace en ese momento? en ese momento evalúo en qué condición está el paciente y me hago la pregunta, ¿con qué comienzo? ¿Con un angiotac o con una colono? Eh, la colono, la ventaja que tiene es que si es que tiene alguna lesión, me permite verla y diagnosticarla. Me permite también identificar el sitio sangrado y me permite hacer terapéutica.
Pero el AngioTac tiene otras ventajas. Primero, es no invasivo, solamente utiliza el contraste y si bien en algunos casos no me da el diagnóstico, sí me permite localizar el sitio del sangrado que en la eventualidad que tuviera que llegar a operar el paciente, es más importante saber de dónde está sangrando que saber qué es lo que está provocando la hemorragia. Yo diría que en mi estructura mental hoy día, si me enfrento a ese paciente que tiene anemia y que tiene sangrado que yo sospecho que es activo, mi primer enfrentamiento es con el AngioTac. Yo creo lo mismo, en el fondo, en el sentido en que en un hospital que cuente con con un escáner va a ser más expedito y no requiere preparación y el angiotac, digamos. Sí, claro. Y además que eso no es excluyente por mientras se comienza la preparación para la colonoscopia. Sí, hay un buen concepto ahí que quiero resaltar, que es identificar el sitio de sangrado. Yo creo que para nosotros en cirugía es súper relevante, porque eventualmente este caso puede transformarse en un sangrado masivo o requerir algún tratamiento quirúrgico que nos van a preguntar nosotros. Y claro, conocer el sitio de sangrado en ese contexto es muy relevante. muy O sea, relevante. ¿qué voy a hacer o qué no lo voy a hacer? Claro. Es muy relevante. Y quizás ahí en ese caso es donde cobra importancia la colonoscopia. Principalmente para descartar un sangrado distal. O sea, que no esté sangrando el recto. Oiga, ahora pongámonos en el tercer caso que va de la mano con el segundo. Espérate, antes que hacía el caso que es el más interesante, fuera del angiotac y de la colonoscopía, ¿alguna otra imagen que usted sugiera o ha usado para ver sangrado? Por ejemplo, alguna vez habló del cintigrama. Lo que pasa es que, a ver, hay dos tipos de hemorragia digestiva baja masiva. Está la hemorragia digestiva baja masiva que me produce compromiso hemodinámico y que ahí yo creo que hay que hacer el mayor esfuerzo para diagnosticar el sitio de sangrado en forma precoz y para poder llegar a una terapéutica oportuna. Y está la hemorragia digestiva baja masiva que es más larvada y que si bien no produce compromiso hemodinámico, sí requiere al menos 2 unidades de glóbulos rojos para mantener constante la hemoglobina. En ese caso, que me da tiempo, sí existen algunas otras alternativas como para poder realizar estudios, porque probablemente el volumen de sangrado es más bajo, entonces el angiotac no me va a mostrar el sitio de sangrado. Y ahí tenemos fundamentalmente como alternativa el cintigrama. Que el cintigrama puede ser con glóbulos rojos marcados, que el inconveniente que requiere es que, claro, tengo que sacar los glóbulos rojos del paciente, tengo que llevarlos al centro de medicina nuclear, tengo que marcarlos, que demora más o menos 24 horas, y después infundirlo al paciente y hacer el cintigrama. Y como sabemos que en el 80% de los casos las hemorragias digestivas bajas son autolimitadas y se pasan solas. Claro, el tiempo que vuelve ya paró la cosa. Claro, ya paró. Entonces cuando le hacemos el cintigrama ya dejó de sangrar. Claro. La disponibilidad también de sus exámenes es escasa. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es hacerlo con sulfuro coloide de tecnecio. ¿Ya? Y el sulfuro coloide, cuando está disponible, tiene una distribución plasmática bastante parecida a la albúmina. Entonces se concentra principalmente en el endovascular. Y al concentrarse en el endovascular, si nosotros vemos la extravasación, podemos saber que el paciente está sangrando. Claro. Ahora, desgraciadamente, el cintigrama es bastante más inespecífico para localizar el sitio de sangrado. O sea, nos dice que el paciente está sangrando, pero la verdad es que es bastante difícil saber si está sangrando del lado derecho o del lado izquierdo o si está sangrando el intestino delgado. Y mencionó en algún momento una preparación fast de colono. ¿Qué consiste eso? ¿O usted qué ha visto, qué ha utilizado? Yo no hago colono, pero lo que he visto es que mis amigos endoscopistas lo que utilizan es 1 litro de polietilenglicol rápido y que a la primera deposición diarreica que tenga el paciente se hace la colonoscopia. Esto en el fondo en el contexto de la misma urgencia. Exacto. Perfecto. Podemos pasar al siguiente caso. No, bueno, el siguiente caso es un poquito lo que ya decía usted, que era esta hemorragia digestiva que tiene un compromiso hemodinámico del paciente. Entonces, en el fondo va a requerir un manejo más activo, quizá lo podemos estabilizar, transfundir. Y mi pregunta no es como del manejo inicial de urgencia, sino que un poquito del tratamiento de esta hemorragia digestiva que produce
compromiso hemodinámico. Claro que en algún momento el urgenciólogo te llama al box de reanimación y te dice, oye, está sangrando el paciente, lo transfundí, lo reanimé y como que no repunta. Y te miras con cara de, solucionalo, ayúdame. Yo creo que aquí hay distintos escenarios porque ver en qué centro estamos. Digamos. Yo creo que también eso es importante. Entonces pongámonos en todos los escenarios. Vamos ahí. Sí, a ver, yo creo que en prácticamente todos los servicios de urgencia de los hospitales bases contamos con un escáner. O sea, si el paciente tiene una hemodinamia estable o una hemodinamia que se ha recuperado con la reanimación, yo a ese paciente le puedo hacer un angiotac. Excelente. Y puedo tratar de localizar de dónde está sangrando. Si el angiotac me muestra el sitio de sangrado y el paciente vuelve a comprometerse desde el punto de vista hemodinámico, y logro yo reanimarlo con las maniobras de volumen, transfusiones, ahí tenemos dos alternativas. O podemos pasar a la terapia intervencional endovascular o a la colonoscopía. La verdad es que las dos son buenas. Tienen algunas diferencias. La verdad es que la colonoscopía tiene algunas ventajas y tiene mayor éxito en los sangrados que son provocados por angiodisplasia del colon derecho, en los sangrados diverticulares y principalmente en los sangrados post-polipectomía. ¿Qué utilizar? La verdad es que siempre la primera elección es inyectoterapia. Pero en hemorragia digestiva baja está demostrado que la inyectoterapia no es suficiente. Entonces, a la inyectoterapia hay que agregarle alguna otra cosa más. Inyectoterapia y argón para las angiodisplasia es lo que tiene mejores resultados. Inyectoterapia y clips en la hemorragia diverticular, inyectoterapia y clips de todas maneras en la hemorragia postpolipectomía. La otra alternativa es la terapia endovascular. La terapia endovascular controla bastante bien la hemorragia. Se describen algunas complicaciones de fenómenos isquémicos locales. La verdad es que eso está asociado a la embolización de vasos de más de 1 milímetro. Cuando se utilizan microcatéteres y se embolizan vasos más pequeños, el riesgo de isquemia de la pared del colon es bastante bajo. Lo que sí, la tasa de resangrado es un poco más alta que en la terapia endoscópica. En la terapia endoscópica la tasa de resangrado anda alrededor del 6 al 8%. En la terapia endovascular puede llegar hasta el 50%. Sobre todo cuando se utilizan microcatéteres. ¿Qué utilizar? La verdad es que los radiólogos intervencionales nos han mostrado que da lo mismo. Coils, espuma, gelita, gel foam, lo que sea, da lo mismo para embolizar en términos de resultados y de complicaciones. Volviendo a lo que mencionó del sangrado diverticular, si está en ese escenario, le hace el angiotac y el angiotac informa de sangrado de origen diverticular, ¿usted opina que ir a hacer cosas activas? Porque también hay una línea que dice, bueno, estos siempre paran solo, aguantar al paciente y esperar que pase. ¿O opina que es mejor ir a hacer algo activo? Yo creo que depende. Pues depende del compromiso hemodinámico que tenga el paciente y depende de si eso está provocando anemia o no. Si está provocando anemia y tiene estas hemorragias digestivas bajas larvadas, que requiere 2 unidades de glóbulos rojos todos los días para mantener constante la hemoglobina, si han pasado 48 horas, yo a ese paciente prefiero operarlo. Prefiero operarlo pensando en los riesgos que tendría después una eventual resección con anastomosis en el contexto de un paciente politransfundido. Claro. O sea, en el contexto del paciente con sangrado masivo que se recupera estable, logramos mandarlo a angiotac, tenemos sitio de sangrado, se nos abren alternativas. El escenario más adverso es, oye, el paciente no logramos llevarlo a escáner. O lo llevamos a escáner y el angiotac no muestra el sitio de sangrado, o simplemente el paciente no está estable para llevarlo a angiotac. Y sigue sangrando y nos piden, ¿qué hacemos? Yo creo que ese es como un escenario bien adverso. Ese probablemente es el escenario más complejo. Y ahí yo creo que lo que hay que hacer es llevar al paciente a pabellón, reanimarlo en forma enérgica en el pabellón, colocarlo en posición de Lloyd Davis siempre, y antes de hacer la cirugía, hacer al menos una sigmoidoscopía flexible o una rectoscopía rígida al menos, para asegurarnos de que no está sangrando el recto. Si no está sangrando el recto,
a ese paciente hay que hacerle una colectomía total a ciegas. ¿Por qué? Porque en el 96% de los casos el sangrado está en el colon. Oiga, bueno, y en este caso en donde usted lo sube a pabellón, ¿cómo podemos hacer para descartar en el fondo que esto sea una hemorragia digestiva alta, que como parte de los algoritmos de manejo en ocasiones, ¿usted preferiría hacer una endoscopía, de repente alguna otra alternativa más rápida en este paciente que está hemodinámicamente inestable, que en general es poco ocurrente esto, pero a veces que no nos alcanza a dar ni siquiera para la angiotac? Ya, en general, la hemorragia digestiva alta, cuando es masiva, se manifiesta con hartos vómitos. Sí. En general, cuando el paciente está con ese grado de inestabilidad hemodinámica, yo no le hago una endoscopía. Yo lo que hago es que le instalo una sonda nasogástrica y la aspiro. Si sale contenido gástrico, me quedo con dudas. Pero si sale bilis, quiere decir que por lo menos hasta la papila, o sea, hasta la unión entre la segunda y la tercera porción del duodeno, no hay sangre. Y las causas de sangrado en la tercera y en la cuarta porción del duodeno son súper raras. Claro. Entonces, con eso, razonablemente descarto una hemorragia digestiva alta. Yeah. Ahora, yo quiero volver porque me Sí. parece que, claro, no mucho le ha tocado enfrentarse a este caso, pero decir ya, le voy a sacar todo el colon al paciente porque está sangrando, una decisión que uno le da un poco de susto tomar. Entonces, me gustó ese enfrentamiento, o sea, el paciente en posición con algo, el recto, porque claro, en el fondo le vamos a sacar el colon, le vamos a bajar el recto, ninguna gracia, sacarle todo el colon, y el paciente sigue sangrando en el postoperatorio. Colectomía total, sí o sí, porque uno podría decir, oye, ¿por qué no sacamos el lado izquierdo, que es lo más frecuente, que por ahí los divertículos, las lesiones? Mira, está demostrado que la tasa de resangrado aumenta en forma importante en los pacientes en que se le hace colectomía segmentaria cuando no está localizado el sitio sangrado. Y la mortalidad está asociada al resangrado. O sea, si el paciente vuelve a sangrar, alto riesgo que se muera. Entonces, cuando uno no tiene localizado el sitio sangrado, hay que irse a la segura y hay que sacar todo el colon. Que el hecho de que el paciente tenga divertículos en el colon izquierdo no descarta que esté sangrando de una angiodisplasia del colon derecho. Y al revés, si yo sé que el paciente tiene angiodisplasias del colon derecho, ese hecho tampoco descarta que esté sangrando un divertículo del colon izquierdo. Bueno, a ver, colectomía total. Heavy, a mí no me ha tocado nunca por hemorragia digestiva. Y en caso de que nosotros volvemos un poquito a los casos menos como urgentes o menos así tan catastróficos, en donde nosotros tenemos localizado el sitio de sangrado. Ahí, bueno, me imagino que no se justificaría una colectomía total. Entonces, ¿cuáles son los distintos ahí como planteamientos y enfrentamientos de los distintos como lados de sangrado? Si sangra el colon derecho por angiodisplasia, por ejemplo. Ahí, ¿algún tip quirúrgico, algo así como? Una colectomía segmentaria, una colectomía derecha estándar, se puede conservar la iliocólica. Si la válvula está competente, la sección la puedo hacer en la misma válvula para preservar ilion. Claro, en el fondo Si el paciente hemodinámicamente está estable, le puedo hacer una anastomosis iliorectal, o iliocolónica, sin ningún inconveniente. Ya, eso por ahí va como mi pregunta. En el fondo, ahí usted se saltan un poquito los criterios oncológicos, sí, por supuesto, y todo. Entonces, y usted sí anastomosa. Perdona, Wenceslao, pero un hecho súper importante es que la hemorragia digestiva baja masiva por cáncer es muy rara. Muy rara. Muy rara. O sea, tener que llevar a un paciente con cáncer porque está sangrando en forma masiva es excepcional. Ya. Mira, bueno, un buen dato también. Y en ese caso, entonces, usted sí, a pesar de que un paciente que va a estar con una anemia, que va a estar sangrando, el riesgo de la anastomosis. Es un poco mayor que en una cirugía electiva. Claro. O sea, la tasa de dehiscencia aumenta como al doble o al triple. O sea, debe andar alrededor de entre el 5 y el 8%, comparado con un 2 o un 3%, que es en cirugía electiva. Ya. Igual es bastante baja y uno, o sea, en el fondo considerarlo como opción. Exacto. ¿Y tiene alguna otra consideración en esa colectomía total de urgencia? ¿Algún otro elemento a considerar en el abordaje? En el abordaje, bueno, la parotomía media
Y antes de hacer la colectomía total, revisar exhaustivamente el intestino delgado desde el TRICE hasta la válvula, tratando de descartar el 3 o 4% de causas de sangrado en el intestino delgado. Claro, que hay un Meckel por ahí Claro, molestando. que hay un Meckel o un tumor del intestino delgado o una insuficiencia intestinal que no se vio en el escáner, alguna cosa de ese tipo. Bien, buen dato. No olvidar el delgado también, esos sangrados. Así es. Oiga, Doc, y bueno, ya para ir cerrando, yo creo que ha sido un abordaje súper completo de la hemorragia digestiva baja. ¿Algún consejo que le quiera dar? O primero algún caso que usted recuerde, algo que así haya marcado y que le haya dicho, oh, nunca más se me va a pasar esto por, por este caso, algo que... No, bueno, no menospreciar la hemorragia digestiva baja. Los cirujanos sabemos y los coloproctólogos sabemos, ¿no es cierto? Digo que el 80% de los casos se pasan solos y los pacientes nunca vuelven a sangrar. Y Diego se debe acordar de un caso que operamos juntos En la clínica, en la clínica. por supuesto. Cuéntelo. Paciente que, claro, me llaman por un paciente que está con un sangrado diverticular y que el angiotac mostraba que era un sangrado diverticular. Y dije, ya, me voy tranquilo. Va a parar. Se le va a pasar solo. Cuando llego a la clínica, el paciente está en la UCI, lo están intubando. Ya. Entonces yo llamo a Diego, ¿está ahí en la clínica todavía? Sí, sí, me dice, ya. Vamos a pabellón, afortunadamente había pabellón disponible, así que entramos a operarlo. Teníamos sitio de sangrado, sí. Teníamos sitio de sangrado, era un sangrado diverticular. Y ahí un tip importante en el sangrado diverticular. La cirugía estándar para la enfermedad diverticular complicada con perforación, con diverticulitis, es la simoidectomía. La cirugía estándar para el sangrado de origen diverticular no es la simoidectomía, es la colectomía izquierda. Ya. Porque los divertículos del descendente pueden sangrar. Entonces hay que sacar todo el colon izquierdo. Entonces es un paciente al que hay que bajarle el ángulo y hay que hacer la anastomosis, y hay que hacer o la anastomosis en el transverso o en el descendente proximal. ¿Ya? Ya. Entonces ese es el otro tip. Para el paciente con sangrado diverticular, la cirugía es colectomía izquierda. Perfecto. Sí, inolvidable ese caso. Sí. La urgencia. Es la urgencia. Sí. Cada 5 minutos que pasaba estaba más grave el paciente. Sí, estoy de acuerdo en no desmerecer los casos de sangrado, porque nos enfrentamos mucho en la urgencia. Es muy frecuente que nos lleven por un paciente sangrando y la gran mayoría efectivamente pasa. Entonces uno como que le deja el perfil. Sí, claro. Pero claro, hay ciertos casos y causas que no se nos pueden pasar. Como tips generales, yo creo, estabilidad del paciente, efecto de la hemoglobina, identificar el sitio del sangrado. Si logramos identificarlo, tenemos alternativa. Y si no logramos identificarlo, ir con toda la persona nomás a la colectomía considerando los tips que usted nos entregó. Exacto. Y ojalá que no me escuchen mis amigos internistas, no hacerles casos a ellos en la cantidad del sangrado. Lo que importa es la repercusión hemodinámica y la repercusión en la hemoglobina. Excelente. Excelente. Bueno, yo creo que hemos llegado al final del capítulo. Yo creo que Este de primer nuestro capítulo de Cirugía al Día, estamos muy contentos de haber comenzado con este proyecto. Así que, bueno, síganos, coméntenos. Estamos en varias plataformas que vamos a dejar todo abajo, los links conectados. Y agradecerle al doctor Barrera por su presencia. Seguro lo vamos a volver a invitar. Tenemos pendiente el capítulo de cirugía robótica y muchos otros. Y bueno, lo escuchamos a ustedes también. y le tenemos un regalo, doctor Barrero. Mire, imagínese. ¿Cómo se me estaba olvidarlo? olvidando. Desde nuestros amigos de Lavazza Convendomática le tenemos una gran taza Lavazza para compartir aquí. Yo soy un fanático del café, me encanta el Lavazza, así que va a ser muy bien utilizada. Excelente. Eso, antes de la siguiente colectomía de urgencia, se toma un buen Exacto. café ahí. Así que volvemos a agradecerle a todos. Escríbanos. La idea es que los capítulos que vayamos sacando respondan a las temáticas que a ustedes les interesan, interactúen con nosotros, porque esto es algo de comunidad que intenta generar redes y acercar a los cirujanos y cirujanas del país, esa es la verdad. Así que gracias por este primer capítulo, gracias por acompañarnos, doctor Barrera, por ser pionero en este proyecto y lo dejamos invitado para los siguientes capítulos de lo que viene más adelante. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por este tremendo esfuerzo que están realizando y que va en beneficio, como dicen ustedes, de generar comunidad y de difundir, tratar de difundir el conocimiento entre toda la comunidad quirúrgica.
Bueno, Bien, agradecemos a la sociedad también por su inicial apoyo incondicional desde, desde el minuto cero para comenzar con este gran proyecto. Así que muchísimas Nos gracias a todos. vemos, Nos vemos en que el estén muy siguiente bien. capítulo. Que Cuídense, estén muy chao, bien. chao. Chao.